Karen Tatiana Galindo Torres, soy de la ficha 52289 de la clase Termodinámica y Fluidos. Hoy vamos a realizar una exposición acerca de la dinámica de fluidos junto con un experimento. Bueno, nuestra introducción es: la física es una rama de la ciencia que tiene como propósito estudiar las propiedades de la materia y de la energía. Para ello vamos a realizar un trabajo investigativo que se basará en tres partes, en donde iremos de lo general a lo particular, terminando con nuestro experimento. En primera parte encontraremos un mapa conceptual donde se definirán y relacionarán 8 temáticas fundamentales de la física que trabajaremos durante el semestre. En la segunda parte encontraremos una infografía sobre la dinámica de fluidos junto con sus aplicaciones, y por último encontraremos un experimento que nos permitirá demostrar un fenómeno de la física que podemos encontrar durante la reacción de dos fluidos por su densidad. Nuestros objetivos: investigar las diversas leyes, teorías y modelos matemáticos que nos permitan entender cómo funcionan dichos planteamientos, desarrollar los diversos conceptos que abarcan cada uno de los físicos y llegar así a una conclusión, experimentar la relación de los fluidos al exponerse a diferentes densidades y viscosidad a través de un experimento casero. Allí encontramos dos imágenes en donde encontramos el principio de Bernoulli, que decimos que pues la fuerza, la rapidez que pasa un fluido en el cambio de tamaños de la tubería, de algo grande a algo angosto. Eh, Enseguida vamos a sustentar la primera parte, que es el mapa conceptual. Entonces, para ello, allí encontraremos nuestras temáticas a trabajar, en donde en primera parte decimos que la termodinámica y los fluidos. Bueno, la termodinámica es la rama de la física que estudia la transformación de la energía y su relación con las propiedades macroscópicas de los sistemas, como la temperatura, la presión y el volumen. Estas disciplinas aplican diversos campos de la ingeniería, la química y la física, como la generación de energía eléctrica. Para ello trabajaremos términos como calor y temperatura. Entonces, en primera parte, pues el calor es una forma de energía que se transfiere entre dos cuerpos que están en diferente temperatura. Entonces, fluye del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura hasta llegar a un equilibrio térmico. Entonces, allí encontramos términos como convección, que es la fuente, la conducción, que es el objeto, y la radiación es la emisión de calor. La temperatura, pues bien, termodinámica es una medida de la energía cinética mediante las partículas que componen un sistema. Esta se define en función de la entropía de un sistema y de su capacidad calorífica a una presión constante. La escala internacionalmente que trabajamos es la Kelvin, es el Kelvin, en una escala absoluta de temperatura. Seguido ya encontramos la escala de termodinámica. Entonces encontramos que la escala Celsius, esta fue dada pues por Andrés Celsius en 1742, cuyo, cuyo principio se basa en la propiedad de dilatación del mercurio con la temperatura, y pues fijó el punto extremo en 0, y que es la fusión del hielo, y en 100, que es la ebullición del agua a nivel del mar. En la escala de Faraday encontramos que esta fue pues creada por Gabriel Faraday en 1724, encontrando el estado térmico más frío de la solidificación del agua, que consistió en la mezcla de sal y de sal con agua, y colocar este punto en 0 y ver cómo la mezcla alcanzaba un valor de 100 grados Celsius. En la escala Kelvin está dada por Lord Kelvin, que estudia la relación que tiene el volumen y la temperatura para un gas cualquiera. eh, Proponer que el cero absoluto, o sea, pues el valor más bajo en grados Celsius, que podía llegar a lograr la desaparición de un gas en enfriarse. Seguido de ello encontramos las fases de la materia, en donde identificamos los pasos de agregación o los estados de agregación a otros. Entonces allí encontramos términos como sólido a líquido, líquido a gaseoso, líquido a sólido, vapor a líquido, sólido a gas. Entonces decimos, también encontramos términos como solidificación, sublimación, cristalización, fusión, que pasa de sólido a líquido,
vaporización que pasa de líquido a gas, condensación de gas a líquido y licuefacción. Bueno, pues dicho esto, entramos a las leyes de la termodinámica. Entonces encontramos 4 leyes. La primera ley dice que si dos sistemas termodinámicos están cada uno en equilibrio térmico con un tercer sistema. Entonces allí decimos que este equilibrio térmico se da entre sí, lo que significa que un sistema no cambia cuando está en contacto térmico con otro sistema que tiene la misma temperatura. En la ley 1 de la termodinámica establecemos que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma de una forma a otra. En otras palabras, la energía total de un sistema aislado permanece constantemente. Allí entendemos que la diferencia de energía es igual al trabajo menos la carga. La ley 2 de la termodinámica establece que el calor no puede fluir desde una región fría a una caliente sin la adición de trabajo externo. Además, la segunda ley establece que la entropía de un sistema aislado nunca disminuye, sino siempre aumenta o permanece constante. O sea, allí también trabajamos los términos de trabajo, carga y pues la fuente. Y esto se convierte como en un ciclo. La ley 3 de la termodinámica establece que es imposible alcanzar la temperatura de cero absoluto mediante un número finito de procesos físicos. Esto se debe a que la entropía de un sistema puro y perfecto en estado sería cero, lo que se violaría la segunda ley de termodinámica. Esta última ley contradice mucho a la segunda, pero pues no se ha demostrado lo contrario a que esto suceda. Otro de los términos que encontramos es el fluido en reposo, que es el principio fundamental de los fluidos en reposo, que la presión en un fluido es constante en todas las direcciones, por lo tanto la fuerza neta es cualquier punto del fluido es igual a cero. Entonces allí encontramos términos como el principio de Pascal, que dice que la presión ejercida sobre un fluido incomprensible y en equilibrio de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. También encontramos el principio de Arquímedes, que afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia abajo igual al peso del fluido desalojado. La otra que encontramos es la extensión superficial, que decimos que se debe a la atracción entre las moléculas de los líquidos con una alta tensión superficial. No se ven atraídos otros materiales con los que estén en contacto. Pues, por ejemplo, el mercurio forma gotas si está en contacto con un suelo azulejado. En cambio, cuando tengan baja densidad o baja tensión superficial, se ven atraídos por otros materiales y por lo tanto se verán absorbidos por estos mismos. La capilaridad es una propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial, como lo decíamos antes. Entre mayor tensión, menos serán atraídos y entre menor tensión serán atraídos. Pues esto depende pues de la cohesión de los fluidos y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Otro término que encontramos son los fluidos en movimiento. Cuando un fluido se encuentra en movimiento, la presión en un punto del fluido puede variar en función de su velocidad y altura. Esta relación entre la velocidad y la velocidad, la presión y la altura se conoce como el principio de Bernoulli y puede explicar, por ejemplo, por qué los aviones pueden elevarse en el aire. Además, la viscosidad del fluido también puede influir en su comportamiento en el movimiento, como en el caso de la resistencia de flujo. Pues bien, de esta parte encontramos términos como la viscosidad, que es la resistencia que representan las sustancias para fluir y sufrir deformaciones. Allí encontramos la teoría de Torricelli, en donde es una aplicación que dio origen al principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de pequeños orificios bajo la acción de la gravedad. Entonces, acá encontramos el principio de Bernoulli, que dice que es la ley fundamental de la física para establecer que a medida que la velocidad de un fluido aumenta, la presión disminuye. O sea, son inversamente proporcional. Y por último encontramos la dinámica de fluidos, que es la rama de la física que comprende
dentro de la mecánica de medios continuos que estudia el movimiento de los fluidos, así como las fuerzas que los provocan. Entonces decimos que encontramos los fluidos ideales, que es el movimiento de fluido real, es muy complejo muy complejo. Para simplificar su descripción, consideramos el comportamiento de un fluido ideal, cuyas características son que no son viscosos, que es un flujo estacionario, que es un flujo incomprensible y que es un flujo irrotacional, o sea que no presenta torbellinos, es decir, no hay momentos angulares del fluido. La ecuación de la continuidad establece que la cantidad del fluido que se está en un punto debe ser igual a la cantidad del fluido que sale en ese punto. En esta ecuación es importante entender el flujo de los fluidos de una tubería y los conductores, así como otras aplicaciones. La ecuación se expresa en términos de la velocidad del flujo y el área transversal del conductor. ¿Listo? Entonces aquí encontramos esta pequeña fórmula. Seguido ya encontramos el efecto Venturi, que describe cómo la velocidad del fluido aumenta al pasar por una sección de una tubería transversal reducida. Este efecto Venturi tiene bastante relación con la teoría de Bernoulli. Entonces decimos que este aumento de velocidad viene acompañado de una disminución de la presión en la sección más estrecha de la tubería, pues según Bernoulli. Por ello decimos que son muy de la mano. Pues bien, seguido de ello, tenemos nuestra infografía sobre dinámica de fluidos, que es la mecánica de fluidos es la rama de la física comprendida dentro de la mecánica de los medios continuos que estudia el movimiento de los fluidos, así como la fuerza que los provocan, las características fundamentales que definen a los fluidos en su incapacidad para resistir fuerzas cortantes. Nuestro modelo matemático, pues es la ecuación de continuidad, pues que establecemos la cantidad de fluido que entra debe ser igual a la que sale en ese mismo punto. Encontramos el efecto de Venturi, donde decimos que pues describe la velocidad del fluido al aumentar el paso por una sección de una tubería de tamaño transversal más reducido. Encontramos los tipos de flujo. Entonces, allí podemos encontrar el flujo laminar. Este tipo de flujo está en movimiento de un fluido cuando este es perfectamente ordenado, estratégico, suave, de manera que el flujo se mueve en láminas paralelas. También encontramos el flujo turbulento cuando se hace más irregular, caótico, impredecible. Las partículas se mueven desordenadamente y las trayectorias de las partículas se encuentran formando pequeños remolinos. Entonces aquí encontramos una imagen donde en la primera parte encontramos el ejemplo del tipo de flujo. Entonces el flujo laminar, que es demasiado organizado, el turbulento, que como su nombre dice, es turbio, es algo un poco desordenado y acelerado. En la cotidianidad, ¿cómo vemos la dinámica de fluidos? Pues bien, la vemos en las bombas hidráulicas, ya que pues las turbinas ejercen una velocidad para que el agua fluya. Las, los motores a chorro, los compresores, en las turbinas, pues cuando pasa un fluido de manera continua, donde se transfiere la energía por medio de unas hélices. El compresor, que es una máquina de fluidos que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos incomprensibles como gases y vapores. Entonces aquí encontramos esta dinámica, este movimiento de fluidos dentro de equipos cotidianamente utilizados o industriales. Pues bien, vamos a explicar un ejercicio. Entonces decimos que por la tubería que se muestra en la imagen, esta, entonces decimos que fluye 0.11 metros cúbicos sobre segundo de gasolina. Si la presión antes de la reducción es de 415 kilopascales, calcule la presión en la tubería de 75 milímetros de diámetro. Entonces, pues bien, aquí nos dan la densidad de la gasolina. Entonces, ¿qué datos tenemos? La
de la gasolina, que son 670 kilogramos sobre metro cúbico, encontramos nuestra primera presión, que son 415 kilopascales, pero entonces en sistema internacional trabajamos el pascal solito, entonces hacemos esta conversión, dándonos así que son 415.000 pascales. Nuestra primera, nuestro primer diámetro, que son 150 milímetros, solo pasamos a metros, dándonos 0.15 metros. Nuestro segundo diámetro, 75 milímetros, que sería igual a 0,075 metros. Y nuestra carga, o bueno, nuestro flujo como tal, es 0.11 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, para primeramente hacemos nuestros cálculos de nuestros primeros, pues, nuestro primer flujo. Entonces, para ello decimos que será la carga sobre el área 1, que esto será igual a 0.11, que es nuestra carga, ¿sí? Nuestra carga sobre pi por nuestro diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces allí haremos que entonces multiplicamos 0.11 por 4 sobre pi por 0.15 por 2, esto dándonos 6.2247 metros sobre segundo. Realizamos el mismo proceso para el segundo, dándonos así 24,8989 metros sobre segundo. Seguido de ello, vamos a utilizar nuestra ecuación de Bernoulli, donde hace la relación de la presión sobre la densidad más la gravedad sobre por la altura de estos componentes. Entonces, como dice, que nos piden calcular la presión 2, entonces vamos a despejar las fórmulas. Entonces vamos a decir que la presión 2 es igual a la presión 1 más la mitad de la densidad, que va a ser la densidad, el volumen 1 menos el volumen 2. Allí encontramos que entonces va a decir que nuestra presión 1 es igual a 415.000 pascales más el medio de nuestra densidad, que era 670, menos por nuestro primer volumen, menos nuestro segundo volumen, dándonos en pascales esta cantidad, ¿sí? 220,295 pascales, y pasándolo a kilopascales, porque comenzamos hablando de kilopascales, sería igual a 220,29 kilopascales. Bueno, ya un ejercicio de cómo sería el encontrar la fluidez o la presión en la que finalmente se ejecuta el fluido en una tubería de diferentes diámetros. Seguido de ello, vamos por nuestro laboratorio. En este momento vamos a realizar un proyecto para dinámica de fluidos y vamos a realizar un reloj. Los materiales que vamos a necesitar es una botella de aceite, una botella con agua, un colorante, una cinta aislante, un bisturí o tijeras, 2 popotes y 2 tapas de las botellas y una pistola de silicona. A continuación vamos a realizar el pegado de las 2 tapas. Pegado las tapas, como se ve en la imagen, realizamos 2 orificios, los cuales van a pasar nuestros popotes. Lo ideal es que queden apenas para que no se nos filtre el líquido. Entonces, después de esto, vamos a introducir los popotes. Al colocar nuestros popotes, tiene que quedar un desnivel para que se logre el efecto de reloj, como se muestra. Luego de ello, procedemos a colocar el colorante en el agua. Ya. Quedando así, entonces procederemos a unir los dos. Entonces sellamos por ese lado bien. Separemos el aceite rápidamente. Ya habiendo tapado así,
Vamos a realizar el pegado de la cinta. Sellamos muy bien a las tapas para que no se nos salgan nuestros líquidos y podemos observar cómo la caída del agua se van formando burbujas. Esto gracias a que la densidad del agua es menor que la del aceite, por ello se ven estas burbujas. Otra cuestión es que notamos que como la viscosidad del aceite es mayor a la del agua, las burbujas bajan tan lento hasta el final. En cambio, al ser el aceite tan viscoso y el agua menos viscosa, el aceite sube muy rápidamente. Bueno, pues bien, ya habiendo terminado nuestro video, entonces proseguimos a dar nuestras conclusiones. Entonces decimos que al comprender los modelos matemáticos de la dinámica de fluidos, podemos deducir que estas son solo una proximidad del comportamiento real de dichos fluidos, ya que no podemos comprender en su totalidad la subparticularidad de estos fluidos. En segunda parte encontramos que se puede concluir que en la dinámica de fluidos juega un papel muy importante factores como la densidad, la viscosidad y la gravedad, como lo pudimos evidenciar en nuestro experimento. El comportamiento de la dinámica de fluidos la encontramos en la cotidianidad en las turbinas de agua o gas y en ellas podemos contar con los efectos de Venturi, ya que el suministro de estos salen de una tubería ancha a una más angosta, en donde jugará un papel importante la velocidad con la que ésta se mueve. Entonces allí encontramos que pues las fuentes grandes hidráulicas, ¿sí? Al proporcionar el agua a las diferentes viviendas, pues el ancho del tubo va cambiando de acuerdo a la distribución o a la posición zonal en donde se encuentre la ubicación. Entonces por esto encontramos el efecto Venturi y la teoría de Bernoulli. Y por último terminamos con nuestra bibliografía que fue pues, de ayuda para hacer el proceso de investigación.